Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y como siempre les vamos a pedir si nos pueden indicar que se ve bien y se escucha bien. Antes de dar inicio, no vaya a ser que estemos hablando y hablando y no se escuche bien o no se vea bien. Les pido me indiquen con la tecla del número 1 si me pueden ver y me pueden escuchar bien. Se los voy a agradecer, hermanos. Todos sean bienvenidos. Aprovecho para dar bienvenida a las personas que veo. Julie Hernández, Luis Giovanni, Elizabeth Morales, José Escobedo, Gemma García, Vellanito Rodríguez, Francisco Mendoza, Gabriel Muñoz, Monaguillo Félix. Bueno, gracias por indicarme que se puede ver bien y se puede escuchar bien. A todos ustedes que van llegando, Carlos Gutiérrez, Ana Zuleta, Juliana Holguín, María B., Guadalupe Valencia, Víctor, Adrián Arévalo, Marc Cabrales, Claudio Nis, José Escobedo, ya lo mencioné, Dina Escobar, todos ustedes, hermanos, les pido una disculpa si no los alcanzo a saludar a todos, pero son muy apreciados. Gracias por acompañarnos a esta sesión de preguntas y respuestas o foro abierto, donde tendrán oportunidad de hacer alguna pregunta que puedan tener. Tengo algunas que ya me mandaron al correo electrónico. Para los que no saben, en la parte de abajo, en la descripción de este video, hay una opción para mandar sus preguntas. Si mandaron su pregunta vía correo electrónico recientemente, no he tenido la oportunidad de revisarlo. Revisé el correo hace como quizás hace una hora. Ya después no he tenido oportunidad de hacerlo. Por obvias razones me estaba preparando. Pero bueno, les invitamos también, hermanos. Como quizás ya vieron al inicio de la transmisión, les animamos también a suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse. Y también hagan clic en la campana y les va a preguntar que si prefieren todos los avisos, todas las notificaciones o solo algunos. Yo les recomiendo que hagan clic en la campana y den todas las notificaciones para que reciban los avisos de nuevas publicaciones, hermanos. Muy bien, pues todos ustedes que nos están acompañando, sean todos bienvenidos, hermanos. Estoy viendo a ver si veo a alguien más. Jesús Revuelta, Carmen Esparza, Agustín, Urpi, Malena Morales, Javier Máximo. Todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, miren, antes de empezar con las preguntas y respuestas, quiero enseñarles algo. Miren, hemos abierto una tienda que es parte de es de nosotros, es familiar. Es la manera que estamos haciendo para apoyarnos a nosotros mismos, a nuestro apostolado. Esta tienda está disponible también en la descripción, donde abajo del video ahí van a ver que dice tienda. Solo podemos hacer envíos ahorita a los Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, ese es uno de los productos que tenemos. Es una combinación de hecho a mano. Las flores son hechas a mano. Y obviamente el letrero ese no es, ese es una impresión. Una impresión permanente. Dice, nada te turbe, solo Dios basta. Obviamente por la luz no pueden ver donde dice nada te turbe, pero ya si lo ven, sin un reflector, ya se ve muy bien, es lo que quiero decir. No se ve así blanco o borroso. Dice, nada te turbe, solo Dios basta. Repito, las flores son hechas a mano y la leyenda o el letrero es una impresión permanente. Se puede personalizar. Si tú tienes otra frase, algún verso de la Biblia, o como esta, que es una frase de Santa Teresa de Ávila, que tú quieres cambiarla por otra frase de otro santo, se puede hacer. Visita nuestra tienda y ahí hay un chat donde puedes tú pedir todas las características para tu letrero. Si ustedes compran uno de esos, nos están apoyando. Es una forma que nosotros podemos seguir mejorando, seguir comprando
todo lo que necesitamos para crecer este apostolado. Y este es otro ejemplo de los letreros que podemos tener disponibles. Este dice: Jesús, en ti confío. Bueno, y ese es un ejemplo, ¿no? Familia Flores, pero obviamente ahí sería el apellido de tu familia, ¿no? Familia Plasencia, familia Torres, Hernández, según sea tu caso. Si quieres cambiar incluso el color, si no te gusta el azul, quieres combinarlo con los colores de tu casa, puedes también ahí en el chat de nuestra tienda, puedes cambiar el color. Igual si quieres cambiar la frase, en lugar de que diga Jesús en ti confío, quieres otra frase, algún verso de la Biblia, alguna frase de algún santo hombre de Dios o una santa mujer de Dios, también lo puedes hacer. La pintura es algo que nosotros lo trabajamos, y el letrero, en este caso la frase, es una impresión permanente que nosotros hacemos. Y bueno, es una manera de apoyar nuestro apostolado. Tenemos algunos otros productos, las camisas, algunos de ustedes ya saben. Tenemos las camisas de la fe de la iglesia. Tengo una camisa también de San José Sánchez del Río, el niño cristero, que fue martirizado en México en los años 20, en los 1920. Si no me equivoco, creo San José Sánchez del Río tenía 14 años de edad cuando fue martirizado. Y sabemos que no negó a Cristo, obviamente no, por eso es un mártir. Murió con el nombre de Cristo en sus labios y aún pidiendo por sus enemigos. Muy bien, hermanos. Bueno, después de este aviso que les he dado, ¿qué les parece si entramos a las preguntas y respuestas? La vez pasada prometí responder la pregunta que me hacía Germán Vázquez. Germán Vázquez preguntaba por el Salmo 69. Su pregunta era si este salmo se considera un salmo mesiánico. Y bueno, me di a la tarea de investigar. Lo que puedo decir es que sí, es considerado un salmo mesiánico. Recuerden, esto no significa que cada verso o cada palabra le aplica directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que la Escritura, aunque es profética, también tiene un contexto histórico, también tiene una aplicación. Hubo un evento histórico que estaba ocurriendo alrededor del salmista o alrededor del profeta, que también es real, que también tuvo su cumplimiento en ese tiempo. Sin embargo, se les conoce como salmos proféticos o mesiánicos, en este caso los salmos mesiánicos, porque más allá del suceso histórico, más allá de la aplicación inmediata, tenían un alcance muy lejano hacia el futuro. Obviamente, fíjense nada más, por ejemplo, los salmos se escriben algunos alrededor del año 1000, otros después, pero estamos hablando de que todavía faltaban siglos para que el Mesías viniese y se cumpliese plenamente la profecía, y se ha cumplido. Entonces, el Salmo 69 es uno de estos salmos. Voy a leer voy a leer el primer verso. En el Salmo 69 encontramos: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Obviamente aquí vemos una referencia al sufrimiento en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Consulté a los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia, todos de manera unánime, comentaron, bueno, o los padres que les tocó comentar sobre este pasaje, siempre están mencionando que aquí se refiere al Señor Jesucristo. Particularmente en este Salmo 69, a partir del verso 20 en adelante, es donde se ve un acercamiento aún más íntimo a lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Por ejemplo, el verso 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y así sucesivamente. Aquí nosotros vemos como los padres de la iglesia le llamaron, una prefiguración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es en respuesta a Germán Vázquez, que me preguntaba si el Salmo 69
es un salmo mesiánico. También hubo otro comentario, permítanme leerlo, aquí lo tengo delante de mí, que quedó un poco en el aire, por así decirlo. ¿Cuál es? Bueno, tengo uno de Arturo Valdovinos, creo que sí lo respondí, pero bueno, dice, hermano José, ¿cuál es la diferencia entre justificación y salvación? Bueno, y yo les mencionaba que realmente la Biblia en muchos pasajes usa estos términos de manera intercambiable, pero ya cuando se trata de estudiar ya de manera más minuciosa, más a detalle, sobre todo lo que es en la teología dogmática, justificación tiene un inicio en un momento muy particular, que no es otro sino el momento en el que se recibe la gracia del bautismo. Cuando un ser humano recibe la gracia del bautismo, en ese momento está ocurriendo una operación espiritual en el corazón de la persona. El Espíritu de Dios obra en el corazón de la persona y produce vida nueva. La vida de Dios, la vida de la gracia, o usando el lenguaje de San Pablo, somos nuevos hombres, o usando las palabras del Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, como lo encontramos en San Juan capítulo 3, en los versos 3 y el verso 5, donde dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, que es exactamente lo que ocurre cuando recibimos el bautismo, el sacramento del bautismo, el agua y el Espíritu. El agua es vertida y el Espíritu de Dios hace la operación. Todo ocurre en el momento. Entonces, justificación tiene un inicio. Es en el bautismo, es el inicio de la vida cristiana. Sin embargo, ahí no termina. Recuerden que dije que es un inicio, pero la justificación es un proceso, que esa es precisamente la herejía de Martín Lutero, que ha influenciado tristemente a muchos o a la gran mayoría, diría yo, de los grupos protestantes. Ellos no creen que la justificación es un proceso. Ellos dicen que ocurre una sola vez y para siempre y ya no hay nada más que hacer. La Iglesia, basándose en la Sagrada Escritura y en la tradición de los apóstoles, siempre ha enseñado que la justificación es un proceso. Tiene su inicio en el bautismo, pero después esa justificación va incrementándose, vamos creciendo en gracia. Esa es otra forma de hablar. Crecemos en gracia, vamos creciendo en la santidad. También hay otros pasajes en la Sagrada Escritura donde se nos dice que debemos buscar la santidad, crecer en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si alguien niega esta verdad, es como decir que las palabras del escritor de la carta a los Hebreos no tienen sentido, porque primero dice busca la santidad y después te dice cuál es la motivación. Dice, porque si no haces esto, sin la santidad, nadie verá a Dios. Entonces la justificación es un proceso, tiene un inicio en la gracia del bautismo cuando nacemos de nuevo, pero necesitamos crecer. Por ejemplo, mucha gente pregunta, o más bien afirma, dicen, ¿por qué hay tantas personas que fueron bautizadas de bebés, pero ahora los ves viviendo como un pagano, como una persona totalmente alejada de Dios? Porque eso es lo que enseña la Iglesia. Primeramente, la Iglesia nos enseña que tenemos la responsabilidad de enseñarle la fe a nuestros hijos y debemos ayudarles a que ellos estén caminando en santidad, para que ellos también estén creciendo en gracia, para que se vaya alimentando la vida de la fe, la vida de la gracia. Y así debemos continuar y ser fieles hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, todo este proceso, esa es la justificación. Entonces, en ese sentido, salvación y justificación se pueden usar de manera intercambiable. Pero recuerden, siempre cuando estén tratando de ayudar a un hermano separado, a un protestante, a entender lo que la Iglesia enseña sobre la salvación, la clave es que les ayudemos a comprender que la salvación, la justificación, no es solamente algo instantáneo, como Martín Lutero enseñó, sino que la justificación es un proceso. Tiene un inicio, tiene una progresión y hay una consumación. Y todo es por la gracia de Dios. Todo este proceso está precedido y está impulsado por la gracia de Dios. Obviamente nosotros, el ser humano, es responsable y el ser humano necesita responder
a la gracia de Dios. Entonces, esta sería la respuesta para Arturo Valdovinos. También, miren, alguien me mandó un dibujito y la razón que me lo mandaron fue una persona católica porque dice que constantemente le están dando que le están mandando este dibujito para atacar a la iglesia. Miren, algo que debemos saber, las personas que aman la verdad, las personas que aman la verdad, nos van a escuchar. No se van a convertir inmediatamente. No van al día siguiente, no van a, aunque puede suceder, ¿no? Pero típicamente no es así. Pero al menos nos van a escuchar y al menos van a tener un respeto. Sin embargo, hay personas que no importa lo que les digas, no importa cuánto se los expliques. Hay personas que lo único que quieren es realmente rechazar a la iglesia. No están esperando una respuesta para tratar de comprender, sino simple y sencillamente tienen una predisposición. La iglesia católica es mala, la iglesia católica está mal, la iglesia católica se corrompió y parten de esa predisposición. Están como preprogramados. Una cosa que está preprogramada, una vez que inicia, ya no la vas a parar. Ya tiene un programa y solo está corriendo el programa. Tristemente hay gente que ha sido preprogramada por falsos maestros, ha sido preprogramada por doctrina falsa, por falsos maestros, por herejías. Sin embargo, trataremos de dar una respuesta a los que están bombardeando a nuestra hermana. Miren, ellos le están mandando este tipo de folletos o este tipo de información, si se le podría decir, ¿no? Que la vamos a desmantelar paso a paso, todas las mentiras realmente, porque esos son la forma como lo acomodan. Primero dice, yo oro a María. Y se supone que ese es un católico, ¿no? Y el del otro lado es un protestante. Y el protestante le contesta, Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Y ya viene el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Aquí lo interesante es lo siguiente. Aquí, cuando dice yo oro a María y después tenemos al protestante contestando, le contesta con el Padre Nuestro. Miren, esa forma es como cuando pones a una persona entre la espada y la pared de manera innecesaria. Porque los católicos creemos que la Virgen María y los santos, ellos pueden interceder por nosotros que aún estamos aquí abajo en la tierra, como lo presenta la Biblia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, en el capítulo 8. Se nos presenta que están los santos en el cielo presentando unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, es decir, de los santos que aún están en la tierra, y ellos las están presentando delante de Dios. Entonces, el católico no es de que el católico no esté orando a Dios Padre, sin embargo, muchas veces al católico se le dice, no, si tú crees que la Virgen María puede interceder por ti, o tú crees que los santos, San Agustín o San Francisco de Asís, hombres santos que ya están en la presencia de Dios, si tú crees que ellos pueden presentar tus oraciones delante del trono de Dios, entonces eso significa que tú no crees la Biblia. Eso es exactamente lo que está diciendo esta caricatura, ¿no? Y lo digo, caricatura en los dos sentidos. Caricatura en el sentido de que pues es en formato caricatura, pero también caricatura de que están haciendo una caricatura de lo que realmente creen los católicos. Entonces aquí dice el católico, yo oro a María, como dando a entender que no oramos a Dios. ¿Qué católico que tú le preguntes, ¿tú oras a Dios? ¿Qué católico te diría que no? ¿Qué católico que tú le preguntes, ¿tú diriges tus oraciones a Dios Padre? ¿Qué católico te diría que no? Entonces, aquí la falacia que se nos está presentando es que los católicos no oramos al Padre Nuestro, porque se nos da Mateo 6:9, donde está el Padre Nuestro. Entonces, aquí esa es una falsa dicotomía. ¿Qué significa falsa dicotomía? Es cuando dividimos algo sin necesidad de hacer una división. Entonces, aquí el protestante que hizo esta caricatura está creando una división innecesaria,
porque los católicos no necesitamos que se nos ponga entre la espada y la pared. El católico ora a Dios, tenemos acceso directo a Dios, como dice la carta a los Hebreos, tenemos acceso ante el trono de la gracia de Dios y nosotros podemos orar directamente a nuestro Padre, como lo hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Ahora, algo interesante, no sé si lo notaron, en esta caricatura el protestante responde con Mateo 6:9, o sea, con el Padre Nuestro. Lo interesante es que somos los católicos los que ponemos en práctica realmente Mateo 6:9. Son muy pocas las denominaciones protestantes que obedecen a Jesucristo rezando el Padre Nuestro. Ahora, algunos quieren decir, no, dice, no debemos rezarlo. Esa oración solamente es una oración modelo, solamente es para que nos demos una idea de las cosas que debemos estar orando. Eso no dice el texto. El texto, como lo dice el protestante de la caricatura, de hecho es interesante, ¿no? Que hacen esas caricaturas para atacar a la iglesia, pero ellos mismos se están auto refutando. Porque miren, el protestante le contesta Mateo 6:9 y ahí está, ¿no? Vosotros, pues, el que está hablando es Jesús ahí, ¿eh? Vosotros, pues, oraréis así. O sea, Jesús está diciendo, quiero que ustedes oren así. Y si eso lo dijo Jesús, yo creo que sí lo debemos obedecer. Ahora, que podemos aprender, si agarramos el Padre Nuestro y lo dividimos en partes, que podemos aprender mucho y sacar hasta un sermón de cada parte del Padre Nuestro, eso es verdad, eso es cierto. Y de hecho eso lo han hecho a través de la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia, los teólogos, eso es una realidad. Sin embargo, no significa que porque podamos aprender de cada porción del Padre Nuestro, no significa que vamos a invalidar la orden de Jesús. ¿Cuál es la orden de Jesús? La orden de Jesús es que oremos así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así sucesivamente. Y eso es algo que los católicos siempre lo hemos puesto en práctica. De hecho, la gran mayoría de los así llamados evangélicos o protestantes, la gran mayoría, si tú les preguntas, oye, ¿tú te sabes el Padre Nuestro? La gran mayoría, si es que le responden que sí, y si tú le dices, a ver, di el Padre Nuestro, y lo empiezan a decir, la gran mayoría, si tú les dices, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te enseñó el Padre Nuestro? ¿Dónde lo aprendiste? La gran mayoría te van a decir, mis padres católicos me lo enseñaron, o en la doctrina católica, en el catecismo, me lo enseñaron. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de evangélicos algún día fueron protestantes y muchos de ellos se saben el Padre Nuestro de memoria porque fue la iglesia quien se los enseñó. Fueron sus padres quienes les pasaron la fe. Bien o mal, a lo mejor de sus esfuerzos, pero así lo hicieron. Y muchos de ellos se saben el Padre Nuestro. Entonces, es interesante que en la caricatura que se nos ha presentado, en esta caricatura, el protestante contesta con el Padre Nuestro, pues eso es exactamente lo que hacen los católicos. Ahora, que el católico crea que los santos en el cielo no están muertos, sino que Dios es un Dios de vivos, que el católico crea que ellos sí están vivos y que ellos no están dormidos ni descansando, sino que ellos están haciendo la voluntad. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. Entonces, si nosotros en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, elevamos nuestra oración a Dios, dependiendo de Dios, amando a Dios, adorando a Dios, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Es exactamente lo mismo, amando a Dios, adorando a Dios, y los santos en el cielo no están dormidos, ni están de vacaciones, ni se fueron de paseo. Ellos están siendo siervos de Dios como lo hicieron durante su vida terrenal, de una manera muy especial. ¿Recuerdan a los saduceos que no creían en la vida sobrenatural? Ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesucristo nuestro Señor les dijo, Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Muchos quieren usar el argumento, no, los santos ellos ya están muertos, ellos no te pueden escuchar porque los muertos nada saben. Así algunos quieren argumentar de esa manera, pero recuerden, no, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos.
Ellos, los que ya están en la presencia de Cristo, ellos están más vivos que nosotros. Ellos están experimentando a Dios de una manera que nosotros aún no podemos, porque aún luchamos contra el pecado. Aún tenemos nuestra naturaleza caída. Entonces, se derrumba el falso argumento, la falacia presentada aquí en la primera parte de esa caricatura. Después, en la parte de abajo, dice, María me lleva a Dios. Y el protestante contesta, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A lo cual todos los católicos contestamos, amén, porque eso es lo que la Iglesia Católica le enseñó a las naciones por siglos y aún lo sigue enseñando. Ahora, hay una falsa premisa aquí en este segundo cuadro donde dice, María me lleva a Dios. Aquí lo que ellos quieren dar a entender, nuestros queridos hermanos separados, lo que ellos quieren dar a entender es que nosotros estamos negando que Jesús sea el camino, la verdad y la vida, y que estamos reemplazando a Jesús con María. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nosotros los católicos, los que conocemos nuestra fe y practicamos nuestra fe, no creemos eso. Nosotros repudiamos esa idea de que María venga a sustituir a Jesucristo, a Dios Hijo, al Verbo de Dios, al Logos de Dios, Dios encarnado. Y si alguien no lo cree o si alguien lo pone en duda, simplemente basta ver la historia. Basta ver la historia de la iglesia. Ahora, si tú dices, no, pues mi vecino es católico y él no sabe nada del catolicismo ni va a la iglesia y bueno, eso ya es otro problema. Sin embargo, el católico que conoce su fe, practica su fe y ama su fe y vive su fe, nosotros no creemos que María sustituye a Jesucristo. Ahora, vamos de regreso a lo que es esta caricatura que se nos ha presentado en el cuadro número 2, donde dice, María me lleva a Dios. Y rápido el protestante contesta con Juan 14:6, que esa es una verdad que todos los católicos creemos y afirmamos y defendemos. Sin embargo, sí hay un sentido en el que podemos decir que María nos lleva a Dios. Hay un sentido, por supuesto, y en un momento se los voy a mostrar. Permítame un segundo. Ahorita les voy a presentar algo, hermanos. Permítame. Estoy cerrando un documento para poderlo abrir y ustedes se van a dar cuenta de que sí hay un sentido legítimo en el cual María nos lleva a Dios. Y obviamente me estoy refiriendo, así como los predicadores del Evangelio, así como los que nos enseñan la fe nos llevan a Dios, María, pero de una manera muy especial, ella también nos lleva a Dios. Y permítame un momento. Estoy buscando mi documento. Aquí está. Ya lo encontré. Lo estamos abriendo. Y ahorita lo vamos a presentar para todos ustedes, hermanos. Ok. Un momento. Gracias por su paciencia. Bueno, si no le han dado like, ¿qué les parece si los invito a darle like al video? Les animo a darle like al video, hermanos. Y también les animo a compartir este video, si pueden hacerlo. Compartan su video, hermanos, en este momento en sus redes sociales, ya que así podemos llegar a más personas. A ver, aquí esta cosa me está dando un poco de guerra, pero bueno, no nos va a ganar. Vamos a tener un poco de paciencia y lo vamos a mostrar para todos ustedes. Bueno, entonces estamos viendo que sí hay una manera legítima en que podemos decir que María nos lleva a Dios. Y esa manera, obviamente, hermanos, nos estamos refiriendo que es por medio
por medio de su, obviamente de su testimonio. ¿Y qué hacen los siervos de Dios? Porque recuerden que María es la sierva del Señor. ¿Qué hacen los siervos de Dios? A ver, para que no estén así en negro y se sientan olvidados, voy a regresar aquí con ustedes. Y permítanme un momento porque lo teníamos aquí y parece que de repente desapareció y ahora estoy correteándolo y no aparece. A ver, permítanme un momento, hermanos. Vamos a ver, aquí tiene que estar. A ver, ahorita voy a ir contestando sus preguntas. Permítame un momento. Bueno, no, parece que no lo voy a poder mostrar. Bueno, yo lo puedo leer, porque ustedes no lo van a poder ver, al menos se los voy a leer. Y bueno, nosotros podemos ver en diferentes pasajes, hermanos. Podemos ver, por ejemplo, cuando hubo un hombre llamado Simón, que fue el que se convirtió en un seguidor de los apóstoles, de los discípulos, y él vio que al imponer las manos sobre los creyentes, sobre los discípulos, el Espíritu Santo se les daba a las personas. Y Simón se le conoce como Simón el mago. Simón, les dijo, que él también quería recibir ese poder. Y bueno, obviamente los apóstoles se dieron cuenta que el corazón de él tenía intenciones no correctas, desviadas, desordenadas. Y vino el temor de Dios porque ellos lo reprendieron a Simón el mago. Pero es interesante porque Simón el mago, la forma en que responde es de la siguiente. Dice en Hechos 8:24, dice, pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho, porque le habían dicho, tu corazón está en tinieblas, estás mal, estás en pecado, tu corazón no es un corazón que esté buscando a Dios. Y este hombre, lleno del temor de Dios, dice, les pido que rueguen ustedes por mí a Dios, para que nada de lo que ustedes han dicho me sobrevenga. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender? Noten que Pedro, el apóstol, no le dijo, no, nosotros no podemos rogar, porque los judíos y después los cristianos siempre han creído que la intercesión de los ministros de Dios tiene un poder, la intercesión de los siervos de Dios tiene un poder, tiene un mérito delante de Dios, que no lo tienen otras oraciones. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el pasaje en Santiago capítulo 5, donde claramente se da una situación donde había enfermos en la iglesia? En Santiago 5, 14, se los voy a leer, porque todos estos pasajes los tengo aquí, pero ya se dieron cuenta que no está funcionando la tecnología, o más bien soy yo el que no está funcionando, pero se los voy a leer. Santiago 5:14 dice lo siguiente: había enfermos en la iglesia y había que hacer algo, había que tomar medidas. Y vean las instrucciones que da Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y después agrega, y la oración de fe le sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, noten que las instrucciones era que llamaran a los ancianos. Ahí la palabra anciano es de donde viene sacerdote, para los que no lo saben. ¿Ok? Entonces, anciano en griego es presbiteroi. Y de ahí presbiteroi es de donde viene sacerdote. De hecho, en inglés todavía se conserva. En inglés se dice priest. Si tú dices, ¿de dónde viene priest? Viene de presbiteroi, que se traduce anciano. Algunas veces se traduce como pastor. Algunas veces se traduce como ministro. Así que cuando nuestros hermanos separados dicen,
No, ustedes porque hablan de sacerdotes, eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Que no lo puedas ver porque estás leyendo en castellano, eso es diferente. Pero esa palabra se puede traducir como ministro, como pastor, porque recuerden que en el Antiguo Testamento también se usa la palabra pastor. Pero si tú investigas a quiénes se les llaman pastores, primordialmente se les llamaba a los sacerdotes, que eran los encargados de ministrar en el templo en favor del pueblo de Dios. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Entonces aquí dice, llamen a los presbiteroi, llamen a los ancianos, llamen a los sacerdotes y oren por los enfermos. Ahora, el protestante muchas veces razona, no necesito a María, no necesito a los santos, yo puedo ir directamente con Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña algo distinto. Sí es cierto, tú puedes tener acceso a Dios, tú tienes entrada al trono de la gracia, pero eso no significa que Dios también ha establecido y le ha dado una cierta autoridad a ciertas personas. Así es como funciona el mundo. No todos eran profetas en el Antiguo Testamento. Dios da una cierta autoridad y estos profetas, o ahora en el Nuevo Testamento, los ministros de Cristo, tienen una autoridad que los demás no tenemos. Esa es la verdad. Y en la misma escritura dice, ok, hay enfermos entre ustedes, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a orar ustedes solitos ahí en su recámara, en su cuarto, y ustedes no necesitan a nadie más porque ustedes ya tienen acceso directo contra Dios. A Dios, perdón. Eso no dijo. Dijo, no, dice, lo que van a hacer es lo siguiente, van a llamar a los ancianos, van a llamar a los ministros, van a llamar a sus pastores, van a llamar a los sacerdotes y van a orar por los enfermos. Y algo interesante sucede. No solamente se dice que sería sanado el enfermo, sino se dice que si este enfermo por el cual los ministros estaban rogando a Dios, orando a Dios, y lo estaban ungiendo con aceite, ahí es donde están los sacramentales. Mucha gente nos pregunta, ¿ustedes por qué usan agua bendita y aceite y todo eso? Pues está en la misma Sagrada Escritura. Pero bueno, dice, lo van a ungir con aceite, y si este enfermo por el que los ministros están orando, este enfermo por el cual los pastores, los sacerdotes están orando, dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Pero noten que para todo esto, la instrucción fue, llamen a los ancianos de la iglesia, llamen a los presbiteroi, a los sacerdotes, a los pastores. Entonces, aquí en la caricatura que se nos presentó, volviendo a la caricatura, dice, aquí da a entender de que si uno cree en la intercesión de la Virgen María o la intercesión de algún otro santo, uno está negando que Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida. Esa es una falacia. Aquí es como, repito, como que se nos quiere poner entre la espada y la pared de una manera innecesaria. Y el católico no necesita escoger entre lo uno o lo otro, porque el católico cree las dos cosas. El católico cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el católico también cree la otra cara de la moneda que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que los santos hombres de Dios, ellos pueden rogar a Dios por nosotros, pueden interceder por nuestras necesidades y nos llevan a Dios. San Pablo lo dijo en diferentes ocasiones, que él hacía hasta lo imposible para llevar a las personas a Dios. Se hacía judío al judío, se hacía gentil al gentil, y todo lo hacía para ganar a muchos para Cristo. En otras traducciones dice para salvar. Es lo mismo. La idea aquí es llevar a personas a Dios. Entonces la caricatura donde dice que María me lleva a Dios y luego se quiere responder diciendo que eso está mal porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no tiene sentido. Porque sí es cierto, todos los católicos afirmamos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es por medio de su sacrificio. Con permiso. Pero al mismo tiempo también afirmamos y creemos lo demás que dice la Biblia. Es que muchas veces el protestante solo te enseña una cara de la moneda, solo te enseña un versículo, pero hay muchos otros versículos donde se nos habla de la intercesión de los ministros de Dios, de los santos hombres de Dios, que ruegan y nos llevan a Dios.
No estamos diciendo que ellos son los mediadores en el sentido de que ellos murieron en la cruz. El único que ha muerto en la cruz por nosotros es Jesucristo. El único que derramó su sangre por nosotros es Jesucristo. El único que pagó el precio necesario por nuestra salvación es Jesucristo. Sin embargo, eso no significa, hermanos, que vamos a negar la otra cara de la moneda, que vamos a negar las otras verdades que están expresadas en la Biblia de una y de otra manera, donde recuerdan a Simón el Mago que dijo, rueguen ustedes por mí para que no me vengan estas cosas. Después, ¿qué hicieron los ancianos? ¿Qué hicieron los ministros, los presbíteros y los ancianos? Los sacerdotes rogaron por los enfermos. ¿Y qué pasó? Fueron sanados. ¿Y qué más pasó? Sus pecados fueron perdonados. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esas falsas dicotomías que los hermanos, no todos, pero muchos de los hermanos separados les gusta fabricar. Y así podemos ir, ¿no? María salva, y luego te dan Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Todos los católicos decimos amén, porque creemos que el único en el que hay salvación es en Jesucristo. Y aquí sí, de plano, la persona que hizo esta caricatura de plano no se detuvo, no se tentó el corazón, porque los católicos no creemos que María salva. Eso es un invento, se lo sacó de la manga, como se dice. Pero así sucesivamente, y todo esto son iguales, no quiero estarlos repitiendo, pero bueno, solamente para que vean cómo utilizan ellos las falsas dicotomías, hermanos. La Biblia en Hechos 8:24, para los que están tomando nota, en Hechos 8:24, ahí se nos muestra a los apóstoles como quienes pueden rogar a Dios para que no le venga un mal a las personas. En Santiago 5:14 ya lo vimos, se nos presenta a los ministros, a los presbíteros en griego, que son los sacerdotes, siendo necesarios para interceder y que sean sanados los enfermos y sean perdonados sus pecados. Eso es Santiago 5:14. Y tengo otros pasajes. Está, por ejemplo, en San Juan 2:5, cuando se nos dice que decimos que María nos lleva a Dios. Claro que María nos lleva a Dios. En San Juan 2:5 dice esto hablando de María. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que Él, o sea Jesús, hace todo lo que Él, Jesús, todo lo que Él os diga. Juan 2:5. ¿Ven que María sí nos lleva a Dios? San Juan 2, verso 5. Y así podemos irnos. La Virgen María siempre guía a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios y creer en Jesús. Y tú dirás, ¿y dónde está eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice, entonces el dragón, que es Satanás, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es María. Qué casualidad, ¿no? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, contra la Virgen María, y salió para hacer guerra contra el resto de los hijos de ella. ¿Quiénes son el resto de los hijos de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¡Wow! Apocalipsis 12:17. Satanás, el dragón, se enojó, dice, se enfureció, no nomás se enojó, se enfureció contra la mujer, hermanos. Se enfureció contra ella. Y aquí tenemos una prueba de que sí está bien enfurecido. Vean, hermanos. Ahí tenemos Satanás, el dragón, la serpiente antigua, enfurecido contra la mujer. La mayoría de esas caricaturas son puros ataques a la Virgen María. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, lean Apocalipsis 12:17 y ahí se nos dice de manera muy clara que María siempre guía a sus hijos hacia Dios, porque dice que ella es madre de los que guardan los mandamientos de Dios y ella es madre de los que retienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esa falsa dicotomía de que para creer en Jesús necesitas rechazar a María es antibíblica, porque va en contra de Apocalipsis 12:17. Ok, hermanos, ahora sí, tengo aquí unas preguntas. Carlos Gutiérrez, ¿nos puedes explicar sobre las iglesias católicas de Oriente? De hecho, hermano Carlos, tengo planeado hacer un video porque son muchas. Las iglesias de Oriente son bastantes. Cada una tiene su rito. De hecho, hablando de los ritos que tiene la iglesia aparte del latino, si no me equivoco, son 21, si mi memoria no me traiciona. Entonces, eso lo voy a estar tocando en este video que pronto haré, hermano.
Te lo prometo, viene este video. Olivia Ruiz, hola, buenas tardes. Ah, ¿Cómo puedo explicar lo del celibato? Gracias. Bueno, el celibato lo podemos explicar, hermanos, recordando que nuestro Señor Jesucristo fue célibe y todos aquellos que se han preservado célibes, que han hecho incluso votos, como los que entran al sacerdocio, bueno, en el rito latino la gran mayoría hacen votos para permanecer célibes. Y eso lo hacen en imitación a Cristo. De hecho, ya ven que nuestros hermanos separados siempre nos están diciendo que si no está en la Biblia escrito no lo van a creer. Pues esta es una buena pregunta que les podemos hacer a ellos, hablando del celibato. Nosotros creemos que Jesucristo nuestro Señor permaneció célibe. Amén. Amén. Ok. Nosotros lo creemos. Sin embargo, en ningún versículo de la Biblia dice que Jesús permaneció célibe. Nosotros lo creemos porque la Iglesia así lo ha enseñado siempre, ha sido parte de la tradición de los apóstoles hasta nuestros días. La Iglesia siempre nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente permaneció célibe y Él nunca tomó mujer. Entonces, los protestantes les gusta decir, si no hay un versículo, no lo voy a creer. Yo siempre les pregunto, ¿estás seguro? Les digo, a ver, muéstrame dónde dice que Jesús permaneció célibe, que no tomó mujer. Y siempre se quedan así como... Porque no hay. No hay un versículo. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque la tradición apostólica, la tradición sagrada, porque la Iglesia siempre lo ha enseñado así. Y por eso lo creemos. Pero bueno, para no salirme del tema del celibato, nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe. Después hubo otros hombres, entre ellos algunos apóstoles. San Pablo también permaneció célibe. Varios de los acompañantes de San Pablo también eran hombres célibes. Si no me equivoco, Bernabé fue célibe. También los biblistas también están de acuerdo en que Timoteo fue célibe. Y bueno, incluso tenemos algunas tradiciones antiquísimas donde nos hablan de muchos hombres de Dios de los primeros tiempos siendo hombres célibes. En el libro del Apocalipsis también se nos habla de hombres virtuosos, hombres santos que siguen al Cordero para todas partes. Y una de las características que se nos presenta en el libro del Apocalipsis de estos hombres que siguen al Cordero por todas partes es que eran hombres vírgenes, hombres célibes, que no tocaron, en otras palabras, que no contrajeron el matrimonio. Y bueno, esa es una buena forma de explicar a aquellos que tienen dudas sobre el celibato. El celibato, hermanos, no es un dogma, es una disciplina eclesiástica, es una disciplina que la Iglesia ha tenido por ya bastante tiempo. Sin embargo, ha habido tiempos en los que esa disciplina ha sido distinta. Las disciplinas pueden cambiar según la discreción de la Iglesia, según la necesidad. Entonces, mis amados hermanos, es algo que si la Iglesia así lo cree, guiada por el Espíritu de Dios, y la Iglesia dice, ahora vamos a empezar a ordenar en el rito latino, ya no solo hombres célibes, sino también vamos a ordenar a hombres casados. Eso puede suceder. Ahora, no sabemos si eso sucederá, al menos de momento no parece que sea así, pero solo para aclarar, porque algunos creen que la Iglesia enseña esto como un dogma. De hecho, aún mientras estamos hablando, yo conozco a sacerdotes del rito latino que son hombres casados, que tienen una esposa y tienen hijos. Son las excepciones, es cierto. Se necesita una dispensación, un permiso especial. Perdón si no estoy usando la palabra técnica de acuerdo al derecho canónico, pero sí los hay. Yo conozco a uno. De hecho, cuando yo estaba en mi proceso para regresar a la Iglesia Católica, a mí me tocó conocer a un sacerdote casado y con hijos en el rito latino. Pero bueno, a grandes rasgos. Siguiente pregunta. Hermano José, yo estoy tomando un curso bíblico por medio de la arquidiócesis y más de uno de los profesores laicos nos han dicho que el Nuevo Testamento son solo relatos. ¿Cómo puedo defender el Nuevo Testamento? Ayúdeme. Esto lo pregunta Urpi Villa. Bueno, quizás a lo que se refiere Urpi Villa es que
en algunas instituciones, en algunas instituciones, ah, tienen un punto de vista sobre el Nuevo Testamento, am, como si fuera menos que... O sea, por un lado dicen que sí es palabra de Dios, pero por el otro lado hacen afirmaciones o comentarios que dan a entender de que hay errores, que también es palabra de hombre. O sea, en otras palabras, como que van diluyendo la inspiración divina de la palabra de Dios. Pues mira, lo que yo puedo decirte, Urpi Villa, es que estas personas no están hablando de acuerdo al magisterio, es decir, a los maestros autorizados de la iglesia, porque el magisterio, la enseñanza oficial de la iglesia, nos enseña que el Nuevo Testamento es verdaderamente inspirado y no hay error, y no podemos referirnos al Nuevo Testamento como solo relatos o documentos antiguos. No sé los detalles porque pues aquí no me has dado más detalles, pero lo que puedes hacer es buscar los documentos del magisterio, los puedes encontrar en internet, donde se hable sobre la palabra de Dios. Te recomiendo la Verbum Dei. Te recomiendo que busques perdón, no sé si es Dei Verbum o Verbum Dei, se me está escapando de momento. Es una encíclica. Búscala. Y esta encíclica te va a ayudar bastante. Ah, es lo que te puedo decir de momento, ¿no? Sería bueno hacer un video que hable sobre lo que es la confiabilidad y la inspiración divina, inerrante, sin error, de la Biblia, ¿no? En particular del Nuevo Testamento. Tengo una más. José dice, José y señora, ¿qué opinan ustedes hoy como católicos de la persecución que sufre la iglesia y sacerdotes como el Padre Toro? Bueno, en cuanto al Padre Toro, no sé yo si él estará sufriendo una persecución. Si lo está, oremos a Dios, roguemos por él, hasta donde yo tengo un conocimiento. No, yo no me he enterado. Pero ya hablando en general sobre otros sacerdotes, pues lo que puedo decir es que eh, debemos rogar por ellos. Debemos rogar por ellos y tristemente, no solo los sacerdotes, sino todo aquel que se planta firme por la verdad del Evangelio, por la fe de la Iglesia. Jesús dijo que los que quieran seguirlo a Él también van a ser perseguidos como Él fue perseguido. San Pablo dijo que los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Entonces, ¿qué opino? Opino que hay que rogar por ellos, pero al mismo tiempo no estoy sorprendido, porque el mismo Señor Jesucristo y el mismo San Pablo en la Biblia nos enseñan que si nosotros tratamos de imitar a Cristo, vamos a ser perseguidos. Nos van a aborrecer, seremos odiados, como dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Ahora quiero decirles algo. Cuando dicen el mundo, uno puede decir, sí, pero ese es el mundo. Pero ¿por qué hasta muchas veces en la iglesia también hay persecución dentro de la iglesia? Bueno, es que ahí entra eso. Cuando Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, no se está refiriendo meramente al mundo de pecado, sino dijo aquí, en el planeta Tierra, mientras estés aquí en esta vida temporal, en esta vida terrenal. Es lo que está diciendo Jesús. En esta vida terrenal, en esta vida temporal, vas a sufrir, vas a ser perseguido, vas a ser odiado. Y eso también, obviamente, tiene una aplicación. Tristemente, no debería ser así, pero aún dentro de la iglesia. Entonces, hay que rogar a Dios por ellos. Y también, hermanos, hay que poner nuestro granito de arena. No los dejemos solos. Nosotros mismos debemos convertirnos también, hermanos, en siervos de Cristo, en soldados de Cristo. Y en la medida que podamos, servir al Señor, servir a la iglesia, predicar la fe de la iglesia. Entonces, sí, hay que rogar por ellos, pero también hay que pedirle a Dios que nos muestre qué podemos hacer en el sentido práctico. ¿Qué puedo hacer yo? Quizás puedo empezar un apostolado, quizás puedo empezar a dar catequesis, quizás puedo salir a mi comunidad, en los alrededores de mi parroquia, a evangelizar. ¿Me explico? Hay algo que podemos hacer, hermanos.
pero Dios nos lo va a mostrar, pero sí necesitamos estarle pidiendo. Ok, siguiente. Francisco Sosa, bendiciones. ¿Nos podrías hablar sobre la Peshitta, cuándo surgió y si tiene influencia en el canon masorético? Pues la verdad, no sé demasiado sobre la Peshitta. Sé que es una traducción al arameo siriaco del siglo segundo. Es obviamente una traducción muy antigua. Ah, y lo que tiene de especial la Peshitta, en arameo siriaco, es que se cree que es lo más cercano a la lengua de nuestro Señor y la lengua que hablaban los primeros cristianos en esta área de Palestina y sus alrededores. Pero sí tendría que darme a la tarea para investigar ya más detalles y incluso esto sería una excelente idea para un buen video. Hablar, de hecho hay videos que así se llaman, ¿no? La Peshitta. Es que el tema es grande y el tema sí amerita un video solamente para ese tema. Pero así a grandes rasgos es una traducción del griego al arameo siriaco. Es del siglo segundo. Y tiene un valor histórico muy, muy importante. A ver, tengo otra más aquí, hermanos. Carmen Esparza McGrath pregunta, ¿por qué los protestantes llaman a sus pastores o quienes dan charlas apóstol? Bueno, ahí solamente a manera de aclaración, ¿no? No todos los llaman apóstoles. De hecho, para ser así bien así más específico, los que los llaman apóstoles son las sectas más radicales, como la Luz del Mundo o algunas otras sectas que, por ejemplo, están los que tienen al mentado apóstol Maldonado allá por la Florida, creo, algo así, ¿no? Esas son sectas así ya de plano muy radicales. Pero digamos que las denominaciones protestantes históricas, no, ellos no hacen eso. Los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, los bautistas, todos estos grupos no. De hecho, ellos predican en contra de andar llamándole apóstol a tu pastor y eso. Pero sí, los grupos más radicales, hermanos, son los que hacen esto. Ahora, ¿por qué? Pues es el engaño, porque eso te da autoridad, te da poder, y hay quienes aprovechándose de eso, utilizan ese título, porque es un título que tiene mucho peso, tiene mucha autoridad. Entonces eso ejerce poder sobre las personas, y eso les facilita el trabajo a los engañadores para manipular a las personas. Y es triste, esas gentes están atrapadas. Y así, ¿no? A muy grandes rasgos eso les puedo decir sobre esto de los llamados apóstoles, ¿no? Que como dice la Biblia en Apocalipsis son falsos apóstoles. José Ramos, hermano, una pregunta. Como católico, ¿sabe usted por qué algunos de esos que se llaman pastores entierran la Biblia? Nunca había escuchado de esto. La verdad, pido una disculpa, pero no, nunca he escuchado de este tema. Tendría que investigar para poder dar mi opinión. Porque no conozco. Después tenemos aquí Carmen Esparza de nuevo. ¿Cómo explico el verso que dice nadie viene al Padre si no es por mí y allí me dejan sin argumentos? Sí, es que ese versículo es verdad, 100%. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio perfecto y suficiente que se llevó a cabo para que nosotros podamos ser perdonados, para que podamos nacer de nuevo, para que podamos ser reconciliados, para que podamos unirnos a Dios. Si tú preguntas, ¿qué significa eso que Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Significa eso, que Él es el sacrificio perfecto. En ese sentido, Él es el único mediador. Ahora, noten que dije en ese sentido, porque la Biblia sí nos habla de otros mediadores. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Moisés como un mediador, pero obviamente no se está refiriendo que él está compitiendo contra Jesús. La Biblia dice que Moisés es el mediador del antiguo pacto. Él es el mediador de la antigua alianza. A otros hombres de Dios, de hecho hay diferentes pactos. Si tú vas y empiezas a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hay diferentes pactos que Dios ha hecho con los hombres. Cada uno de esos pactos ha tenido un mediador.
Cuando hizo el pacto con Abraham, ¿quién fue el mediador? Fue Abraham. Cuando hizo el pacto con Adán en el jardín del Edén, ¿con quién hizo el pacto? Con Adán. ¿Y quién es el mediador del pacto? Pues es Adán. Y si así sigues revisando, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, después del diluvio, que le dio su arco para como señal del pacto que Dios estaba haciendo, que ya no destruiría más a la tierra con agua, con un diluvio. ¿Quién es el mediador de ese pacto? Es Noé. Todos ellos son mediadores, pero ellos no compiten contra Jesús. Son mediadores en un sentido muy diferente, en un sentido muy inferior. Jesucristo es el único mediador en el sentido de que Él es el único que ofreció su propio cuerpo como un sacrificio perfecto para salvarnos. Y la única forma de salvarse es por medio de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, no mezclemos peras con manzanas. Esa sería una buena forma de responder al que te quiera decir eso. Están confundiendo categorías. Están mezclando las peras con las manzanas. Están haciendo una mezcolanza horrenda. La persona que te dice eso te está demostrando que no entiende lo que es la teología. Y esto no solo lo digo como católico. Hay teólogos anglicanos, luteranos, que sí entienden esto. Y ellos, de hecho, tú nunca vas a escuchar ese tipo de argumentos de un luterano, de un anglicano, porque la mayoría de este tipo de personas, sus ministros son teólogos, están muy bien preparados, conocen mucho. Obviamente sí tienen errores, pero ese tipo de cosas no te las van a decir, porque ellos saben y entienden que en la Biblia hay otros mediadores en otro sentido, mediadores inferiores, pero Jesús es el mediador de una manera que nadie lo es. Él es el único que ha muerto por nosotros. Él es el que ofreció el sacrificio perfecto para redimirnos. Después tenemos aquí, dice Claudia Gil, ¿debemos orar por los difuntos? Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno y lo que se espera de personas que profesan piedad. Por ejemplo, uno puede decir, no, pues es que cuando estaba vivo podía pedir por su santificación o podía pedir por su alma, pero pues ya ahora ya murió, ahora ya para qué pido. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque si la persona tenía una necesidad de crecer en santidad, de acercarse más a Dios, de crecer en la gracia, cuando tú mueres, no significa que ya automáticamente, como enseña el protestantismo, ya automáticamente estás 100% perfeccionado instantáneamente. No, la iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que si nosotros morimos con impurezas en nuestra alma, o si nosotros aún llegamos a cometer pecados que ya Dios te los perdonó, pero sin embargo hay alguna consecuencia temporal, esa consecuencia temporal también tiene que ser purgada, tiene que ser expiada. Todo esto ocurre por la gracia de Dios y por medio del sacrificio de Cristo. Sin embargo, sí es necesario que esto suceda. Por ejemplo, miren, nosotros ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo. Sin embargo, no hemos terminado, aún es necesario que seamos purificados. Y cuando nosotros estamos cometiendo pecados, muchas veces van a venir consecuencias temporales. Es como el rey David. El rey David pecó, asesinó y cometió adulterio. Y Dios lo perdonó. Sus pecados fueron perdonados, pero ahí no acabó la historia. Vinieron consecuencias temporales sobre David. David todavía tenía que ser purificado, todavía tenía que ser lavado, todavía tenía que ser transformado, crecer en la gracia. Entonces, hermanos, es lo mismo. Cuando uno fallece, no es así como que, oh, ya el tiempo se acabó. No, o sea, el alma continúa. Si solamente crees que tenemos un cuerpo, si una persona dice, no, solamente somos cuerpo, pues sí, no pidas por el difunto. Pero si tú eres un cristiano y tú crees que esa persona que falleció, que era un cristiano, tiene una alma, entonces tu deber es todavía rogar a Dios por la plena purificación de esta alma para que sea completamente santificada y entonces pueda entrar
a la presencia de Dios, a la visión beatífica, ver a Dios y estar con Dios y verlo cara a cara. Entonces, obviamente, si el difunto, si es una persona que, pues, el detalle es este, hermanos. La iglesia pide por todos, pero algunos preguntan, ¿pero qué tal si la persona no murió en la gracia de Dios? Nosotros no lo podemos saber. El único que sabe es Dios. Entonces, nuestro deber es rogar a Dios por estas almas. Si estas almas no murieron en la gracia de Dios, entonces, obviamente, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero nosotros no lo sabemos. Entonces no podemos quedarnos callados y decir, no, Dios, pues no sabíamos. Y por eso nunca pedí, nunca rogué por esta alma, nunca rogué por mi abuelo, nunca rogué por mi tío, nunca rogué por mi papá, por mi mamá, nunca rogué por nadie, porque yo no estaba seguro. Eso sería actuar irresponsablemente, ¿verdad? Entonces sí, el deber del cristiano y la práctica piadosa es rogar por estas almas. Ok, y Iván Munguía, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Bueno, es que ahí ya está abierta la interpretación. Algunos creen que son Moisés y Elías, porque son los que se le aparecieron a Cristo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración se le aparecieron a Jesús Moisés y Elías, ¿ok? Entonces hay quienes creen que los dos testigos del Apocalipsis se refiere a Moisés y Elías. Algunos otros señalan que no, que tal vez es Enoc y Elías, porque ellos dos no vieron muerte. Entonces, la iglesia no se ha pronunciado de una manera definitiva, pero estas son las propuestas que los teólogos han hecho, o las observaciones que han hecho sobre los dos testigos del libro del Apocalipsis. Monaguillo Félix, ¿cómo se puede evangelizar hoy en día? Esta es mi pregunta. Bueno, podemos evangelizar de la misma manera que se ha evangelizado siempre, hablándole a las personas de su necesidad. Miren, si tú preguntas qué es evangelizar así, de una manera bien sencilla y práctica, evangelizar es hacer que las personas piensen en su necesidad de Dios, hacer que las personas piensen en que un día van a morir y deben estar listos, deben estar preparados para rendir cuentas a Dios. Entonces, una manera de evangelizar es, por ejemplo, no sé, en nuestro diario vivir, incluso podemos tener algún familiar, algún vecino, algún amigo, y en medio de la plática podemos, aprovechar para decir, oye, mira, si sabes que ahorita cómo está la situación con esto del coronavirus, mucha gente está falleciendo, y usar esa conversación para aprovechar y preguntarle, ¿te has puesto a pensar, a dónde vas a ir ya que fallezcas? Esa es una buena pregunta. Ahora, yo sé que algunos grupos protestantes usan esa pregunta. Y sí, sí la usan y sí es una buena pregunta. O sea, esa pregunta no la inventaron ellos. Los cristianos, los predicadores, los evangelizadores, los catejistas, siempre hasta el día de hoy, siempre han utilizado la realidad de la muerte para sacudir las conciencias de las personas. Por ejemplo, hasta el día de hoy, los monjes, una de sus prácticas es meditar en el día de su muerte, porque eso los provoca a mayor santidad. Y eso es algo que también se ha utilizado siempre en la predicación. El apóstol San Pablo dijo, hoy es el día de salvación, porque no tenemos garantizado el día de mañana. Entonces, ¿cómo podemos evangelizar? Es, en pocas palabras, ¿quién preguntó? Monaguillo, así bien sencillo. ¿Cómo podemos evangelizar? Recordándole a las personas el día de su muerte. Y cuando tú toques este tema, las personas van a prestar atención. Y en ese momento necesitas hablarles de cómo, si ya están, obviamente, si ya están en la iglesia y viviendo una vida en la gracia de Dios, pues bueno, no hay necesidad de evangelizar en ese sentido, pero se entiende que la persona no va a estar yendo a la iglesia. Entonces, tienes que hablarles sobre el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, y casi siempre te van a preguntar, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hago? Me estás hablando de este sacrificio, me estás hablando de que Cristo murió para salvarme, me estás hablando que Él puede perdonar mis pecados, que Él es el camino, la verdad, la vida, pero ¿qué hago? Entonces ahí uno aprovecha, número uno, para invitarlos
a que ellos mismos busquen a Dios en oración. Número 2, es decirles, bueno, mira, Cristo nos ha dejado una iglesia aquí abajo en el planeta Tierra. Y esta iglesia nos enseña que la manera de recibir la gracia de Dios es por medio del sacramento del bautismo. ¿Ok? Es, por ejemplo, San Agustín. San Agustín fue confrontado con su pecado por medio de la Sagrada Escritura. Leyendo la Escritura, leyendo la Carta a los Romanos, San Agustín fue confrontado con su pecado. Y ahí él experimentó una compunción de corazón. Él experimentó un quebrantamiento. Pero eso no fue todo. Después él fue a la iglesia, habló con el ministro, se cree con San Ambrosio, que era el obispo, que tenía se conocían, eran conocidos. Y fue y habló con él. ¿Y qué hizo Ambrosio? Ambrosio, después de tener varias pláticas con él, lo recibió y le administró el sacramento del bautismo. Y así recibimos la gracia. De manera ordinaria, así es. Porque a algunos siempre les gusta decir, no, pero ¿qué tal si la persona ya está muriendo? Entonces no va a recibir la gracia. Bueno, eso es diferente. Recuerden que Dios es Dios y Dios todo lo puede. Si ya no hay tiempo, como ladrón en la cruz que no alcanzó a ser bautizado, obviamente Dios te da su gracia. Pero la gran mayoría de personas sí tienen el tiempo y sí deben obedecer el mandato de Jesús de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que recordarle a las personas el día de su muerte. Hay que hablarles de la realidad de la muerte, de la realidad del pecado, de la realidad de Jesucristo, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo carne, que vino y nos amó hasta el final, y derramó su vida y después derramó su sangre en la cruz para perdonarnos. Eso debemos hacer. Y tenemos todavía una más. Tenemos muchas, ¿no, hermanos? Juan Rodríguez, una pregunta. ¿Qué escribió Jesús cuando escribió en la tierra? Buena pregunta, Juan Rodríguez. Yo también me he hecho la misma pregunta. ¿Qué fue lo que estaba escribiendo Jesús? Y bueno, te cuento que no tengo ni la menor idea. No sabemos, esa es la verdad. Ha habido especulaciones, pero son especulaciones. Algunos han especulado que Jesús estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí con las piedras listas para apedrear a la mujer. Y dicen que esa es la razón por la que después de que Jesús termina de escribir, él estaba escribiendo el pecado de cada uno de estos hombres. Y por eso cuando les dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice que se empezaron a ir desde el más viejo al más joven. Pero bueno, es una especulación. Suena interesante, ¿no? Pero no sabemos, esa es la verdad. Entonces, Ansiado pregunta, ¿por qué los protestantes solo atacan a la Iglesia Católica? Buena pregunta, ¿no? No se atacan entre ellos, pero entre todos se juntan para darle de garrotazos a la Iglesia Católica. Yo, cuando estaba investigando el catolicismo, yo me empecé a dar cuenta de eso. Yo, siendo protestante, me empecé a dar cuenta de que todos estaban dándole, como se dice, ¿no? Dándole de palos a la iglesia. Todos se juntan para cuchichear, como se dice, cuchichear o para estar murmurando contra la iglesia. Y eso me llamó la atención. Me llamó muy fuerte la atención. ¿Y saben quiénes también se les unen en sus ataques contra la iglesia? Se les unen los ateos. De hecho, una vez vi a un fundamentalista, a un protestante fundamentalista, que estaba en el púlpito gritando una sarta de sonceras y tonterías contra la iglesia. Y cuando lo estaba escuchando, me acordé de otro hombre que también prácticamente estaba gritando lo mismo. Prácticamente era idéntico el discurso. Lo único diferente es que el otro hombre era un ateo. Era un ateo de esos ateos agresivos, así tipo Hawkins o tipo Hitchens, que son ateos que tienen un odio bárbaro contra la Iglesia Católica. Pues dije, oye, esto suena igualito a lo del ateo. Y después lo busqué y estuve comparando el discurso del protestante fundamentalista y el discurso del ateo, y era prácticamente lo mismo. Todos repiten las mismas mentiras, todos repiten las mismas palabras de odio contra la iglesia. Entonces, eso a mí me hizo pensar, dije, si la iglesia fuera del diablo, como dicen los protestantes, si la iglesia católica fuera mala, entonces, ¿por qué tienen tanto odio contra la iglesia? Si el odio no es de Dios, el odio es del diablo. Y yo me di cuenta que tanto ateos como fundamentalistas, como comunistas, como masones, todos contra la iglesia y todos tienen ese rencor, ese odio.
El rencor, el odio, no es de Dios. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Seguimos. José Gutiérrez, tengo que preguntar por qué la Iglesia Cristiana Católica no usa el nombre de cristiana. Sí, de hecho, fuimos los primeros que usamos el nombre cristiano. Fue en Antioquía, donde se nos llamó por primera vez cristianos. Y también fue el pastor de Antioquía el que escribió una carta donde dice que la iglesia es católica. Recuerden, la iglesia no se llama católica, no es así como un apodo o un sobrenombre. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir? Católico es un adjetivo calificativo, es una descripción que se le da a la iglesia. Y la iglesia tiene esta catolicidad, esta universalidad. La iglesia tiene esta fe que fue predicada en todo el mundo, como dice el Nuevo Testamento. Fue predicada en todo el mundo y fue creída en todo el mundo, recibida en todo el mundo, y todas estas iglesias que estaban en todo el mundo tenían una misma fe. De ahí viene la fe católica, la fe universal, la fe recibida por todos. Pero sí, en Antioquía se nos llamó por primera vez cristianos, y el pastor de Antioquía, que no dije el nombre, el pastor de Antioquía es San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de los apóstoles, en una de sus cartas antes de morir, en el año 107, él le llama a la iglesia católica. La iglesia es católica. No, católico es lo opuesto a secta. Secta significa una parte, una porción, un sector. Católico es el todo. Una fe conforme al todo. Una fe católica, universal. Y de hecho, siempre, es más, todavía se usa en los países que son de tradición católica. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado la frase que dicen, háblame en cristiano? O hablar en un buen cristiano. ¿Cuántos no han escuchado ese tipo de expresiones? Háblame en cristiano o hablando en un buen cristiano. Ese tipo de frases siempre las hemos usado refiriéndonos a, obviamente, a nuestra cultura católica. Somos cristianos. Que nos han querido robar el nombre, esa es otra cosa. Pero no, los católicos somos los cristianos que venimos desde los tiempos de Cristo. Le duela a quien le duela. Esa es la verdad. Ya lo dije y no me voy a retractar. Bueno, seguimos entonces aquí. Hola hermano, algo que no he podido encontrar. Una respuesta igual es acerca de... No entiendo la verdad. No entiendo esta pregunta. Que el Mesías sabía... estoy tratando de entender, pero... No, la verdad no entiendo esta pregunta. Me voy a seguir a la siguiente. Lo lamento. Estoy leyendo una pregunta que habla del Mesías, pero no entiendo bien. Después tenemos Germán Posadas. Hermano, ¿me podría explicar el texto de Hechos 17:24? Hechos 17:24. Vamos a ver. Trataré de hacerlo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hechos por manos humanas. Sí, esa es la verdad. Los griegos, los romanos que tenían sus religiones paganas, ellos tenían una creencia muy particular. Ellos creían que los dioses habitaban de manera real, de una manera, no voy a decir física, pero ellos creían que en el templo que ellos construían, ahí estaba el asiento de Dios, la morada de Dios. Los cristianos, la iglesia, nunca hemos enseñado eso. La iglesia enseña que Dios mora en los cielos, ¿ok? Ahora, que de manera sacramental y de una manera real, que es misteriosa en el sentido de que no lo vemos. No lo vemos, no lo podemos tocar con nuestras manos, sin embargo es real. Es una manera misteriosa y de una manera sacramental. Dios viene y en esos templos que se han consagrado para el culto de Dios, para la adoración verdadera de Dios, me refiero a la Santa Misa, ahí Dios se hace presente de una manera real, de una manera sacramental. Como dije, es misteriosa porque no lo vemos a Dios,
no podemos tocar a Dios, pero por la fe creemos que Él está ahí. Entonces, mis hermanos, no hay que confundir. Yo sé que esta pregunta quizás viene porque algunos grupos fundamentalistas, algunos grupos protestantes, nos atacan diciendo que no deberíamos tener templos. Lo curioso es que ellos mismos también tienen templos. Ellos mismos también tienen edificios. Tristemente, hay algunos edificios de protestantes que en lugar de que sea algo dedicado y consagrado a Dios, es algo para ellos. Vas y tienen todo. Tienen, algunos he visto que tienen hasta discoteca. Tienen discotecas, tienen librerías, tienen cafés, tienen... Y no estoy diciendo que esto es malo en sí, pero nada más les estoy dando unos ejemplos para que se den cuenta la inconsistencia. Dicen, no, ustedes católicos tienen unos edificios, tienen unos templos. Dios no habita en templos, como, y quieren citar ¿no? Hechos 17:24. Pero es lo mismo, están comparando peras con manzanas. Aquí San Pablo tienes que ver el contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un buen pretexto para defender una falsa doctrina. ¿Ok? Aquí el contexto es que Pablo se está dirigiendo a los atenienses, a los griegos, que tenían una creencia que ya les dije, ellos creían que en esos templos que ellos construían, esa era la morada, el asiento de su Dios. Y la Iglesia Católica nunca ha creído eso. La Iglesia Católica cree que Dios mora en los cielos, que el trono de Dios está en los cielos. Pero al mismo tiempo tenemos edificios que han sido consagrados para Dios de una manera muy especial, y Dios se hace presente cuando se celebra la liturgia de la Santa Misa, que es el verdadero culto, que es la verdadera adoración a Dios. Y Dios está ahí, de manera real, de manera sacramental. Es misterioso así, porque no lo vemos, no lo podemos tocar, pero por fe lo creemos. Ok, entonces continuamos ya para llegar a la recta final, hermanos. Dice aquí Marco Paz, dice, parece que Marco es recién convertido. Gracias, Marco, por tu pregunta y bienvenido a la Iglesia de Cristo. Marco es un converso. Marco Paz dice, los católicos oramos a la Virgen y a los santos. En un sentido sí, en otro sentido no. Les voy a explicar esto. Es que ahí es donde muchos se confunden. Nosotros, el sentido primario de la intercesión de los santos, de la comunión de los santos, es que ellos pueden interceder por nosotros ante el trono de Dios, como lo muestra la Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, el capítulo 8. ¿Ok? Sin embargo, en ese sentido, nosotros podemos pedir su intercesión, pero nosotros no oramos a ellos de la manera que oramos a Dios. Por ejemplo, nosotros delante de Dios derramamos nuestro corazón. Muchas veces nos vienen las lágrimas. Muchas veces estamos en un momento de intimidad, de un momento de adoración, de un momento... Estás tú y Dios. En otras palabras, está la criatura y el Creador. Y eso es algo muy sublime, muy especial. Esto no ocurre o no debe ocurrir con un santo, porque entonces sí sería incurrir en idolatría. Si una persona está orando a un santo de esta manera, en adoración y como si fuera un Dios, hay que tener cuidado. Entonces, delante de Dios es que estamos en oración para adorarlo, para abrir nuestro corazón, para derramar nuestro corazón, para amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Y en ese sentido, solo lo hacemos con Dios. Ahora, en el caso de los santos, podemos pedir su intercesión. Podemos pedir que ellos rueguen a Dios por nosotros. Pero hay que distinguir. Es que el protestante cuando escucha que nosotros creemos que los santos pueden interceder por nosotros y que podemos dirigirnos a ellos, o sea, en ese sentido, orar a ellos, ellos se imaginan el único tipo de oración que ellos conocen, que es directamente con Dios. Porque ellos así dicen, no, los santos no interceden, tú vas directo con Dios. Entonces hay que explicar y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hermano Marco, les pedimos a los santos su intercesión. Podemos dirigirnos a ellos para pedir su intercesión, pero no los adoramos a ellos. No oramos no oramos a ellos en el sentido de adorarlos. No derramamos nuestro corazón
como lo hacemos delante de Dios. Ok, y por último, profesor Carlos Rubio dice, hermano, ¿me podrías dar versículos donde Jesucristo cita los libros deuterocanónicos, por favor? Los protestantes dicen que no hay. Bueno, Jesucristo, profesor Carlos Rubio, Jesucristo no cita todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, cuando digo que Jesucristo no cita, me refiero a citas textuales. Jesús y los apóstoles no citan de manera textual todos los libros del Antiguo Testamento. Y no me refiero solo a los deuterocanónicos. No, me refiero aún los demás libros. Hay muchos libros que los protestantes sí aceptan y sí los tienen en su Antiguo Testamento que Jesús nunca los citó, que los apóstoles nunca los citaron. Estamos hablando, si no me equivoco, son 13 libros. 13 libros en total, nunca los citaron, nunca de manera textual. Y los protestantes sí creen en ellos. De hecho, a mí siempre me da risa cuando un protestante dice, no, dice, yo rechazo los deuterocanónicos porque Jesús nunca los citó, los apóstoles nunca los citaron. Y yo siempre les respondo, pues entonces también tienes que rechazar más libros que tú sí tienes en tu Biblia. Tienes que rechazar Esther, tienes que rechazar Eclesiastés, tienes que rechazar el Cantar de los Cantares. No, hombre, tienes que rechazar muchos libros porque muchos libros Jesús y los apóstoles nunca los citaron. Ahora, ese es número 1. Número 2, aunque no hicieron citas textuales, para los que no saben, una cita textual es palabra por palabra. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa que se llama alusiones. ¿Ok? Significa que mientras alguien está hablando, aunque no lo está citando de manera textual, se está refiriendo a un evento o a un pasaje del Antiguo Testamento. Y alusiones a los libros deuterocanónicos que los protestantes rechazan y que nosotros justamente tenemos en nuestra Biblia. Alusiones a los libros deuterocanónicos sí las hay. Y hay muchas. Por ejemplo, cuando está nuestro Señor Jesucristo en la cruz y luego los fariseos, los religiosos le dicen que confío en Él, que Dios lo salve y que todo eso. Pues todo eso es una alusión a un libro deuterocanónico. Por ejemplo, cuando Jesús dice, haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo, también es una alusión a un libro deuterocanónico. Ahora, para estar dando bien los versículos, profesor Carlos, yo le pediría un favor en la parte de abajo de este video, en la descripción, ahí donde dice ¿tienes preguntas? Hay un enlace. Por favor, mándeme su pregunta y con gusto tomaré el tiempo de mandarle bien con capítulo y versículo cuáles son esas alusiones a los libros deuterocanónicos que tristemente la mayoría de protestantes rechazan. Pero sí, porque son bastantes, es bastante. Muy bien, hermanos, pues yo creo que aquí vamos a detenernos para que no sea demasiado largo. Algunos de ustedes nos acompañan desde la Argentina, desde Chile, Paraguay, y yo sé que allá ya se nos están desvelando. Hermanos, no olviden darle like, ya le dieron like a este video, nos ayuda porque YouTube recomienda entonces la transmisión a más personas. Denle like y les quiero pedir un favor más, hermanos. Dejen sus comentarios aquí o sus preguntas en la caja de comentarios. Les animo a hacerlo, compartan este video con su familia, con sus amistades, para también poder alcanzar a más personas, poder llegar a más personas. No se olviden que una de las maneras que pueden apoyar nuestro apostolado es tenemos una tienda que hemos abierto, donde la pueden encontrar también en la descripción de este video. Este es uno de los productos que pueden encontrar. Jesús, en ti confío. Familia Flores, ahí iría tu apellido. Familia Plasencia, familia Torres, familia González, según sea tu caso. De momento solamente hacemos envíos a los Estados Unidos y Canadá. Y tú también puedes escoger cambiar los colores o cambiar la frase si quieres una frase distinta. Ahí en el chat de la tienda, porque esta tienda tiene un chat, tú puedes mandarnos el mensaje. Y repito, de momento solamente hacemos envíos a Estados Unidos y Canadá. Es una manera de apoyar nuestro apostolado, hermanos. Queremos seguir adelante, queremos ayudar a más personas. Aprovecho para decirles, hermanos, nuestro apostolado no solo consiste en hacer videos, es parte de, pero nosotros
por medio de nuestra página de internet, estamos ayudando a personas que tienen dudas, tanto católicos como no católicos. Y tengo muchos mensajes, hermanos, de personas que constantemente están pidiendo ayuda. Muchos de ellos son protestantes que están en su regreso, están más bien en su proceso, ¿no? Este es otro ejemplo. No lo alcanzan a ver por el reflejo de la luz, pero dice, nada te turbe, solo Dios basta. Es una frase, perdón, de Santa Teresa de Ávila. También, este es hecho a mano, las flores son hechas a mano. Y obviamente las letras es una impresión permanente. Tú puedes tanto cambiar el mensaje, o incluso el color. Bueno, ahí está todo eso. No me gusta hablar mucho de esto, pero sí nos ayudaría si, si alguien nos quiere apoyar comprando uno de estos productos. También tenemos las camisas de la fe de la iglesia. Tengo la camisa de San José Sánchez del Río que dice Viva Cristo Rey. Y bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Manténganse orando los unos por los otros y busquemos a Dios, hermanos. No estemos malgastando nuestro tiempo. Ahorita tenemos más tiempo, hay que usarlo bien. Y bueno, hermanos, como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.